Bien, vamos a empezar entonces. Bien, sí, ¿quiénes ya terminaron de leer esa parte? Ese es un hecho que se supone me van a plantear en acusación, ¿vale? ¿Qué platicamos la vez pasada? Hicimos un breve repaso de lo que representa la teoría del caso y planteamos, se trata de una herramienta metodológica, sí, que nos va a guiar durante todo el desarrollo del procedimiento, ¿vale? Bueno, ¿eso qué implica? Vamos a destacar de esa teoría del caso, obviamente se hace alusión a los tres elementos que le componen, ¿sí? El marco fáctico, jurídico y el marco probatorio, la relación o la conexión que se tiene uno a otro. Perdón. ¿Qué implica eso? Bueno, si nosotros planteamos un hecho en la acusación, se supone que este tendrá en su conexión con la teoría jurídica la relevancia para el mismo, de manera que se pueda, una vez probado, advertir qué cosa, pues la adecuación a la norma penal y con ello la tipicidad de la conducta, ¿no? Platicamos un poquito sobre lo que representan las proposiciones fácticas, las afirmaciones concretas que se pueden desprender precisamente del hecho por el cual se plantea la acusación, ¿vale? Bueno, ¿de qué manera o cómo puedo yo integrar esa teoría del caso hablando del hecho? En el hecho, vamos a pensarlo cuando nosotros lo planeamos. Recuerden ustedes, a ver, es que mi teoría del caso la planteo desde el inicio, incluso desde la investigación, si es que esta se trata, en su caso, de una teoría del caso preliminar, ya la fortalecí o ya la precisé para judicializar y se sigue durante todo el procedimiento, ¿vale? Bueno, en relación a ello, entonces voy a encontrar esas afirmaciones, las afirmaciones fácticas, concretas, ¿vale? Por ahí, Cintia, el micro, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué implica entonces eso? Voy a apartar, voy a ser selectivo en lo que voy a llevar a ese hecho porque va a ser mi objeto de debate. ¿Y cómo lo voy a seleccionar o cómo voy a hacer esas las precisiones en relación a mis premisas, a mis proposiciones fácticas? Se dice que cuando ustedes plantean esa teoría del caso en lo que atañe a la teoría fáctica, pues habrán de considerar diversas preguntas. Y ojo con esto, tiene mucha importancia. Por lo que vamos a ver ya como corolario en relación al desahogo de los medios de prueba, que básicamente es algo, como les mencioné, la teoría del caso, que ustedes les lleva de la mano durante todo el procedimiento. El qué, el cómo, cuándo, dónde, a qué hora, el quién, son cuestiones que van a tener ustedes. Para otros será también el cuánto, ¿no? Que van a tener ustedes que precisar en su teoría del caso y en particular en la teoría fáctica, pensando en la relevancia cuando busquen la conexión con la teoría jurídica y al mismo tiempo, ¿para qué? Pues para advertir cuáles son los medios de prueba, esto es pertinentes para probar eso, ¿vale? Aquí, ¿qué errores pueden advertir ustedes en estos hechos? ¿Qué les interesa? ¿Qué es lo que ven? ¿Se trata de un robo o no se trata de un robo? Sí. Bien. Sí, un robo. Si se trata de un robo, ¿qué robo identifican? Fíjense, o sea, trabajan un poquito ahorita para relacionar con el ámbito jurídico. Van a decir, a ver, ¿en dónde está? Ah, pues estaba en la calle, entonces era transeúnte. ¿Qué empleó? Se empleó un cuchillo. Esto es un instrumento punzocortante. ¿Para qué? Para vencer la resistencia del mismo. ¿Qué le quitó? Le quitó 300 pesos, ¿vale? Entonces, cuando ustedes ven esto, deben entender, por ejemplo, cuando se trata del Ministerio Público, que en la medida que ustedes le meten de más, pues son exigencias que les lleva a cristalizar el marco probatorio, si no, entonces va a demeritar su teoría del caso en lo que atañe al aspecto fáctico, ¿vale? Pero al mismo tiempo tienen que pensar que si ponen tanto y de pronto no tienen los medios para probar cada una de las circunstancias que ustedes pusieron, lo van a demeritar aún más. ¿Cuál es el problema que se da ahí? Pues que no se sabe plantear la teoría del caso, ¿sí? Y en particular formular imputación. Esto que ustedes están viendo llegaría a un momento en el que se formula imputación. La comunicación clara, precisa, detallada de los hechos, que es un derecho fundamental
que contempla el artículo 8º, número 2b del Pacto de San José. ¿Bien? Tiene una importancia amplísima, ¿vale? Porque además ello implica fijar el tema de proceso. Esto ya no se va a poder modificar en adelante. Se va a quedar intocado, ¿vale? Pero también pierde de vista, pues, lo que va a ser su actividad propiamente dicha ya más adelante. Digamos, ahí estamos hablando de imputación, pero a lo que será en materia de prueba, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que me puede sobrar? A ver, fíjense, si me interesa, por ejemplo, ¿cuándo? ¿A qué hora? Aquí está. ¿Quiénes? ¿En dónde? ¿Sí? ¿Un sujeto? ¿Cuál sujeto? O sea, todo esto me interesa, esto de acá. Dice que caminaba por la acera poniente, este es del otro lado de la acera, donde se encontraba la víctima, momento en el cual dicho sujeto cruza la calle y se coloca frente a la víctima. Saca un cuchillo, ¿sí? Que llevaba, fíjense, de una cangurera roja que llevaba consigo, colgada al hombro, cuchillo tipo sierra con mango de madera de color café, de aproximadamente 30 centímetros de longitud, y se lo coloca a la altura de la cintura de la víctima, al tiempo que le dice, ya valiste, compadre, dame todo lo que tengas o te doy un piquete, ¿vale? Fíjense cómo estoy separando las proporciones fácticas, pero lo que representa propiamente el núcleo de lo que se supone yo pretendo probar a futuro. Insisto, aquí yo estoy precisando aquello por lo cual se le va a seguir el procedimiento. Estoy ahí en la formulación de imputación, ¿vale? Ahora, ante lo cual la víctima sintió mucho temor, razón por la cual le dijo que le esperara, que tenía dinero en la bolsa trasera del pantalón, procediendo a sacar la cantidad de 300 pesos, compuestos por 2 billetes de 100 pesos y 2 de a 50, los cuales tomó el acusado y echó a correr. ¿Vale? Bueno, ¿qué sigue? Procediendo la víctima a gritar por auxilio, presentándose a la unidad policíaca tripulada por los elementos Juan Pérez y Raúl González, a quienes les entera de lo sucedido y se lo señala. Pues estaba aproximadamente a 30 metros, los policías a su persecución, dando vuelta a la esquina, huachicol después de luna y finalmente, ellos. Y finalmente lo detienen y le encuentran en su poder el cuchillo y el dinero, que son reconocidos por la víctima. ¿Qué es lo que notan ahí? ¿Qué es lo que perciben? A ver, El robo en objeto. contra de transeúnte con violencia. Sí, pero yo lo que me refiero es lo que integra básicamente el núcleo de lo que se supone van a llevar a probar. ¿Sí? O sea, Circunstancias de tiempo. así es. Muy ¿Sí? bien. O sea, fíjense qué interesante es esta parte. Fíjense, a ver, si ustedes se dan cuenta, la verdadera formulación de imputación es de lo que señalamos con amarillo. Ese es el núcleo concreto que van a relacionar con con la relevancia que se exige cuando buscan la conexión con la teoría jurídica, ¿sí? O sea, ¿sí sabes cuándo, a qué hora, dónde estaba la víctima, ¿sí? ¿Qué hizo el sujeto? Se le coloca enfrente, ¿qué le dice? Y le quita el dinero, ¿vale? Lo demás, ¿para qué lo ponen? Lo demás sobra, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Que lo importante para su teoría jurídica es todo lo que está aquí, en amarillo. Eso es lo que debiera realmente integrar la formulación de imputación, no estar metiendo referencias que no tienen sentido. Por ejemplo, aquí en lo demás, en lo que ustedes ven, me incorpora incluso contenido de prueba. Cuando me dice los elementos policíacos a quienes les entera lo sucedido, etcétera, ya me estás incorporando contenido de prueba en el hecho. Eso no me interesa. Lo que me interesa es dónde se concluyó el robo. ¿No se concluyó aquí, en correr? Sí, cuando dio el dinero y a correr. Pues sí, eso es lo que me interesa para efectos del robo, ¿sí?
pensando obviamente en la teoría jurídica. Lo demás ya no me interesa. Ahora, no quiere decir que no pueda tener alguna importancia, pero no para la relevancia, para la adecuación, para esa conexión con el tipo penal, con la relevancia jurídica, sino para marco probatorio. Y no siempre, ¿sí? Aquí lo que pueden ver ustedes es el núcleo concreto. A ver, yo te estoy acusando por robo calificado cometido en contra de transeúnte y empleando un instrumento punzocortante. Eso es. Pues fíjate que el 24 de, y te acuso porque ese hecho implica que el 24 de marzo, aproximadamente a las 20 horas, la víctima, Pancho López, caminaba por la calle Andaluz, casi esquina Mallorca, cuando tú te colocaste frente al mismo, sacaste un cuchillo, se lo colocas a la altura de la cintura y le dijiste que ya le dijiste, ya valiste, padre, dame lo que tengas o te doy un piquete, procediendo a la víctima a sacar la cantidad de 300 pesos, los cuales toma el acusado y se echa a correr. O sea, lo demás, si se dan cuenta, no tiene importancia en cuanto a la conexión, ¿sí? Eso es importantísimo, obvio. Una, para el juez, ¿sí? Porque ustedes cuando le precisan ese hecho, ministerios públicos, le precisan obviamente el tema procesal y es el núcleo esencial. Sin embargo, lo demás, como ya les dije, no quiere decir que no tenga alguna importancia. La tiene, pero para el marco probatorio y básicamente pensando en la valoración, porque lo demás, si se dan cuenta, son detalles. Pero esos detalles son para que los dé los medios de prueba, ¿vale? No es para introducirlo a la formulación de imputación, ¿vale? Por ejemplo, las preguntas que yo voy a hacer al testigo, fíjense, si yo planteo en relación a la acusación, cuando planteo yo mi teoría del caso, en cuanto a la teoría fáctica, planteo ciertas afirmaciones que me van a responder a qué dijimos, el qué, cómo, cuándo, dónde, a qué hora, el cuánto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si yo formulo imputación, lo que yo estoy destacando es, pues, sí, fueron 300 pesos. ¿Qué tengo que poner aquí que se componen por dos billetes de 100 pesos y dos de 50? Aquí no me interesa. Lo que sí me interesa es destacar que le robaste 300 pesos, ¿vale? Como también me interesa destacar el lugar, ¿por qué? Porque era transeúnte. Como también me interesa destacar que el cómo, empleaste un cuchillo, ¿vale? O sea, eso es lo que me interesa ahí, perfecto, ya en correspondencia al marco jurídico. Lo demás son detalles. Y esos detalles los van a extraer seguramente en medio de prueba, pero pensando en la valoración que se le pueda dar a esos medios de prueba. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, fíjense, vestido de playera roja, tenis blancos, bermudas amarillas, caminaba por la acera. O sea, ¿me interesa eso para la formulación de imputación? O sea, para el hecho. ¿Eso realmente me interesa? O sea, el tipo penal me recoge que la persona va vestida con playera roja, tenis blancos, bermudas amarillas, caminaba por la acera poniente, usted es del otro lado de la acera donde se encontraba la víctima, el momento en el cual dicho sujeto cruza la calle. No. Pues no, las afirmaciones concretas que te pusimos con amarillo son las que interesan en correspondencia, en conexión con la relevancia que exige la teoría jurídica, ¿vale? Eso es lo que me interesa. Lo demás no. Lo demás no destaca la relevancia en la conexión con con la teoría jurídica. Sin embargo, sí me pueden servir, pero no para formular imputación, no para precisar el hecho, sino para los detalles que pueda extraer yo de los medios de prueba. Fíjense qué interesante. Pensemos en dos policías, en los dos policías y en la víctima que son Pancho López. A Pancho López ya me destaca, fíjense, cuando nosotros pensamos en el interrogatorio se va a desahogar a través de los medios va a ser aquella estrategia que va a ejercer el propio oferente del testigo, del medio de prueba, ¿vale? Y se va a caracterizar ¿por qué? Por preguntas abiertas, ¿vale? Ahora, si yo tengo bien definida mi teoría del caso, que debe ser siempre, fíjense en las líneas amarillas, que es lo que me interesa. ¿Quién me puede hacer un ejercicio?
preguntando lo que quieren. Fíjense, si yo manejo en un interrogatorio la exigencia de preguntas abiertas, ¿cómo se traducen las preguntas abiertas? ¿Cómo las podemos iniciar? ¿Qué, cómo, cuándo, por qué? Ah, ¿y qué dijimos de la teoría del caso para precisar los hechos? Lo mismo, ¿sí? ¿Qué, cómo, cuándo, quién, cómo, dónde? ¿Vale? Vean cómo se empala, o sea, se aterriza, ¿sí? En la propia teoría del caso y en la propia estrategia de litigación del oferente de la prueba. Si yo planteo mi teoría del caso en relación a los hechos y abarco todas estas preguntas, ¿qué, cómo, cuándo, quién, a qué hora, cuánto? Vean cómo esta es buena correspondencia con la naturaleza propia del interrogatorio. Si son preguntas abiertas, se corresponden y de la misma manera. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, vamos a hacer una cosa, Armando, y ahí Sí. no sé si nos puede apoyar Priscila. Priscila o Pedro o quien quiera, ¿sí? Haga preguntas, puras preguntas abiertas, pero fíjese, se va a enfocar exclusivamente a lo que está con amarillo. Esto que está con amarillo, insisto, implica en la formulación, el hecho por el cual se formó la imputación, la base fáctica de la teoría del caso. Bien, y entonces usted va a preguntar nada más en relación a ello, ¿vale? Nada más a lo que está amarillo, ¿sí? Entonces, a ver, pregúntele a Pedro. Señor Pedro, buenas noches. Es Pancho, Pancho Buenas López. noches. Pancho, buenas noches, señor Pancho López. Buenas noches. Dígame dónde estaba el día 24 de marzo. Ah, no. El 24 de marzo. Está leyendo, ¿no? Estás manejando, amigo. ¿No? ¿Alguien más? Sí, estoy manejando. Sí, no, Estoy manejando. sí, no vaya a haber ahí un accidente. A ver, ¿quién nos puede apoyar? Ahorita. Si nos apoya Priscila o Fabián. Bueno, Sí. es que también voy manejando, perdón. Bueno, lo hago yo solo, maestro, y usted me indica si me equivoco. O yo le pregunto al compañero Armando, Ah, ok. ¿puede poner nuevamente el texto, por favor? Ahí está. Gracias. Sí, Sí, señor Pancho López, dígame en dónde se encontraba el día 24 de marzo, aproximadamente a las 12 horas. bien. Ahí les van a objetar porque le está dando información que no ha dado. Usted le tiene que extraer la información a él. Él es la víctima, ¿vale? ¿Ok? Y tal cual, utilice preguntas abiertas. Las preguntas abiertas obviamente va a implicar que usted extraiga el qué, cómo, cuándo, dónde, a través de lo cual también se fijó esa teoría del caso en la teoría fáctica. Entonces, en ese hecho por parte del Ministerio Público, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos destacar, a ver, señores, a ver, el licenciado Antonio se me ayuda, ¿no? A ver, señor Pancho López, ¿por qué se encuentra aquí? Vine a declarar sobre lo que ocurrió el día 24 de marzo. ¿Qué pasó ese día? Ah, ese día yo estaba caminando por la calle Andaluz, casi esquina Mallorca, cuando ¿Y el qué hora señor era? Disculpe. eran aproximadamente las 20 horas. Bien, ¿y qué pasó entonces? Ah, yo iba caminando y veo que se me acerca un sujeto, se cruza la calle y se coloca enfrente de mí y me saca un cuchillo. ¿Y qué pasó con eso, con ese cuchillo? Ah, me lo colocó a la altura de la cintura Ajá. y después me empezó a insultar y me empezó a ordenar, pero con palabras altisonantes, que le entregara mis pertenencias. ¿Y qué hizo usted?
Pues ante el temor, porque incluso me dijo que me iba a dar un piquete y ante el temor de que me fuera a lesionar, yo saqué de mi bolsa 300 pesos de la bolsa trasera de mi pantalón. ¿Y qué pasó con ese dinero? Luego me los arrebató y se echó a correr. Bien. ¿Y qué pasó después? Después empecé a gritar y hasta que vi una patrulla y se bajaron dos policías, y les dije, les conté cómo me habían quitado mi dinero y ellos pues lo persiguieron al señor. Bueno, después de que le quitó sus cosas, ¿cuándo lo volvió a ver? Al señor hasta que lo detuvieron los policías. ¿Y qué pasó cuando lo detienen? Lo empiezan a revisar y le encuentran el cuchillo y mis 300 pesos. Bien, gracias. A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Se dieron cuenta que las preguntas redundaron única y exclusivamente en lo que está con amarillo? Sí. Bien, saqué el núcleo de lo que me interesa del hecho y fíjense, esas preguntas que fueron, sí, o sea, pues son abiertas, van con sentido, pero a destacar la relevancia, ¿sí? Al apreciar ya la clasificación jurídica, la teoría jurídica, ¿vale? Ahí ya tengo todo lo que me exige el tipo penal, ¿vale? Todo. Ahora, fíjense bien, lo demás, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que la formulación de imputación no saben cómo hacerla. Se tiene que trabajar en ello. La formulación de imputación, en este caso, al precisar el hecho que se le comunica a la persona, únicamente abarcaría lo que está con amarillo. Nada más. Todo lo demás sobra. ¿Sí? Ahora, imaginen que ese hecho que se integra solamente por lo que está con amarillo, así se precisó el hecho, y lo demás no está, lo que no está con amarillo. Ahora le pregunto a Armando, a Pancho López, ¿sí? O sea, yo ya saqué el núcleo, vaya, lo que guarda conexión con la teoría jurídica, ¿vale? Ahora le pregunto lo siguiente, señor Pancho López, ¿recuerda cómo iba vestida la persona? Sí, llevaba una playera roja con tenis blancos y bermudas amarillas. ¿Y por dónde caminaba él? Por la acera poniente, al otro lado de donde yo estaba. Bien. Me ha dicho usted que incluso se cruzó la calle, ¿verdad? Y Bueno, se puso. ¿dónde llevaba el cuchillo la persona? Eh, en una cangurera ¿Cómo era esa cangurera? de color rojo. ¿Y dónde la llevaba la persona? La llevaba colgada en el hombro. Allá. Oiga, ¿y recuerda cómo era ese cuchillo? Sí, era un cuchillo tipo sierra con mango de madera de color café, más o menos como de 30 centímetros. Bien. ¿Qué es lo que sintió cuando le mostró el cuchillo? Pues sentí mucho miedo porque pensé que me iba a lesionar y no pude resistirme no dudé en sacar el dinero y entregárselo, Muchas porque yo, gracias. Oiga, disculpe, mencionó que le habían quitado 300 pesos. ¿Cómo se integraban esos 300 pesos? pues eran dos billetes de 100 pesos y dos de 50. ¿Usted qué hizo después de que la persona se echó a correr? Yo empecé a gritar, desesperado, ¿Y para que qué me pasó ayudaran. entonces? Pues llegó en ese momento una patrulla, y se bajaron dos policías ¿Y y se ya acuerda, usted se percató de los nombres de los policías? sí, ellos se presentaron, se identificaron como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y me dijeron que se llamaba Juan Pérez y Raúl González. Y cuando se presentan ellos, ¿en qué lugar se encontraba la persona que le quitó el dinero? Estaba como a 30 metros de donde estábamos y luego se lo señalé con el dedo índice. Gracias, muy amable. Bueno, ¿vieron esta segunda parte? ¿Qué es lo que hice? O sea, primero extraje el núcleo concreto, lo que representa, lo que voy a probar. Lo demás lo saqué,
¿sí? Que podía también no sacarlo, depende siempre del caso concreto, de la complejidad que se presente. Aquí, en el ejercicio, la idea es que vean que lo que extraje primero es lo que guarda correspondencia, obviamente, con la norma penal. Esto es la relevancia, esto es de los hechos con relación a ese marco penal, y lo demás fueron detalles, pero esos detalles me sirvieron para quizás fortalecer la veracidad del testigo, ¿sí? ¿Y será nada más para eso? No, pues también son como parte de los medios que pueden presentar posteriormente, ¿no? Así es. Imaginemos, por ejemplo, que ahora usted es el policía o la policía, ¿vale? Es la policía o el policía Juan Pérez, ¿vale? Y vamos entonces con usted, licenciado Cedillo. Usted es Sí. el policía Juan Pérez. Señor, ¿usted qué se dedica? Perdón. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy policía de la Secretaría de Seguridad Pública. Bien, ¿por qué se encuentra aquí? Porque en fecha 24 de marzo, aproximadamente a las 20 horas, íbamos conduciendo nuestra unidad perdón, la calle sobre la avenida Revolución, cuando vemos que hay una persona que nos hace señas, a mí y mi compañero, y nos acercamos. Ajá. Fuimos a ver qué es lo qué le pasaba, y ya nos señala una persona que estaba como a 30 metros. Disculpe, ¿y cómo iba vestida esa persona? Bien, esa persona llevaba lo que, una playera roja, Ajá. tenis blancos y bermudas amarillas, y además llevaba una cangurera de color rojo. Oiga, ¿y a qué distancia se encontraba esa persona cuando se lo señala? Un aproximado entre 30 y 50 metros. Bien, y cuando lo detienen, Bien, sí, al señalarnos lo abordamos, y efectivamente nos percatamos, como nos informa la persona que le había robado dinero y lo amenazó con cuchillo. Al proceder a su aseguramiento, hacemos precisamente su revisión. ¿y qué le encontraron? En esa revisión le encontramos entre sus ropas el cuchillo y ¿Cómo dinero era en ese efectivo. cuchillo? Era un cuchillo con mango de madera de aproximadamente 30 centímetros. Ajá. Ajá. Y el dinero, pues eran 2 billetes de 100 pesos y 2 de 50. ¿Y qué pasó con esos objetos? Bueno, una vez que ya se le encontraron, procedimos a acudir a donde estaba el ofendido, la víctima, y primeramente él reconoce al señor que se fue detenido como el mismo que lo había amagado y robado su dinero. Después se le procedió a mostrar el cuchillo y esa cantidad de dinero, y reconoce el cuchillo como con el que lo amagó, y el Bien, dinero como de su propiedad. muchas gracias. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que sacamos del policía? ¿Al policía le constó el momento del robo? No. No. Lo que me No. interesa es lo que percibe posteriormente a ello. Corrobora que la versión de quién, de la víctima, ¿no? Así es. Sí. Y aporta los detalles también, o sea, corrobora ello. Le encuentra no solamente los 300 pesos y también el cuchillo, sino también me permite, si él lo detuvo,
entonces es capaz de darme la descripción de estos, ¿vale? Así es. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me está corroborando las afirmaciones fácticas que integran la teoría fáctica, ¿sí? O sea, las proposiciones fácticas del hecho que guardan relevancia, pero al mismo tiempo me da detalles que apoyan los detalles que dio también la víctima, Así es. ¿sí? Y entonces se corrobora, y entonces podemos obtener ahí, si nosotros hablamos de hipótesis, cada afirmación se puede traducir en una hipótesis, ¿sí? Vean cómo se va corroborando las hipótesis con las versiones de los demás medios, como decía su compañera Priscila, ¿sí? Pero ahí ya extraigo los detalles, ¿sí me Así. explicó? Entonces voy apoyando esa parte. Ahora supongamos que usted es un policía de investigación y me realiza la inspección de objetos, Así es, el instrumento. ¿vale? Entonces, vamos a ver si quiere usted, Armando. ¿Sí? Usted es policía de investigación y realiza la inspección de objetos, ¿sí? En relación al dinero, en relación también al cuchillo, ¿vale? Bueno, ahora le voy a preguntar en base a eso. Señor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Gerardo Rangel. ¿Por qué se encuentra aquí? Me llamaron para declarar sobre una inspección que hice respecto de los hechos ocurridos el 24 de marzo. ¿Y qué es lo que inspeccionó? Inspeccioné un cuchillo. Bien, ¿me lo puede describir? Sí, tuve a la vista un cuchillo con mango de madera eh, de aproximadamente 30 centímetros de longitud. Era un cuchillo dentado tipo sierra. Bien. Fíjense bien, vamos a tratar de hacer una incorporación, ¿vale? ¿Qué hizo usted con él? Supongamos que usted es el que lo recoge, Armando, ¿sí? ¿Qué hizo usted con ese cuchillo una vez que detuvo a la persona? Mm, lo embalé y lo resguardé y Bien, lo puse a disposición del Ministerio Público. bien. Bueno, si lo tuviese a la vista, ¿lo podría reconocer? Sí, claro, ¿Por qué lo podría reconocer? porque yo fui la persona que lo recogió. ¿Quién hizo la cadena de custodia? Yo, Bien. Su señoría, solicito su autorización para aproximarme al testigo a efecto de incorporar la evidencia número 1 que se fija en el auto de apertura a juicio. Adelante, por favor. Señor, ¿qué es lo que tiene a la vista? un cuchillo. ¿Me lo puede describir? Sí, es un cuchillo tipo sierra con mango de madera de color café, de aproximadamente 30 centímetros de longitud. ¿Cuántas veces lo ha visto? Con esta dos, ¿Dónde fue la primera? cuando detuve a, cuando detuve al señor eh, que, que está aquí presente. Bien, muchas gracias, señoría. Solicito se tenga por incorporada la evidencia de referencia. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Él es el aprensor, ¿sí? Ya le saqué toda la información, desde que interviene, cuando lo ve, cuando lo detiene, le encuentra el cuchillo, etcétera. Pero aparte, consideré pertinente la incorporación de esa evidencia. Aquí, ¿qué es lo que vieron en la forma en la que se incorporó? ¿Qué notaron? ¿Batallé mucho o fue muy sencillo? No porque, no porque usted, vamos, se parte de que el testigo le inspecciona, de que ya le advirtió datos y las características del mismo, ya advierte la identidad de lo que le está diciendo, y a partir de ahí
entonces ya al tener la vista le da pauta para establecer que sí es el mismo que había Así descrito. es. Fíjense, el ejercicio va a abarcar que él me lo describa, o sea, es que dé información del mismo para que pueda ser incorporado. Ujú. Lo presento ante el mismo para que él me lo reconozca, pero entonces me tiene que dar la información para tener la certeza de que se trata del mismo. Así. Aquí lo que quiero que vean es que a veces cuando ustedes están en el interrogatorio, por ejemplo, ahorita como pasó con Armando, de entrada no me dijo que era el mismo cuchillo que había encontrado. Entonces, ¿qué pasa? Tuve que utilizar otras preguntas, ¿sí? Hasta que finalmente obtuve que era el mismo. Ujú. ¿Sí? Cuando él me di, por eso las demás preguntas, ¿y cuántas veces lo ha visto? Ah, pues esta es la segunda, ¿y cuándo fue la primera? Ah, ya me confirmó que era el mismo del que estaba hablando. ¿Sí se dieron cuenta? Esa partecita se las destaco, con la idea de que tengan presente que nunca debe perderse el control durante el desarrollo de la audiencia, ¿sí? Si de pronto no obtienen la primera respuesta acorde a lo que esperan, pues tienen que buscar otra. ¿Sí? Y no salirse. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un interrogatorio, recuerden, en interrogatorio, en directo, pues, yo no puedo utilizar preguntas sugestivas, ¿sí? Pero entonces puedo ampliar las preguntas, ¿sí? No debo perder el control. Si en la primera que me responde Armando yo pierdo el control y ya no sé cómo preguntarle, pues ahí se pierde todo, ¿sí? Ya no vas a poderlo incorporar, que así ha pasado, se ha visto en la práctica, ¿no? De pronto veo uno que la persona se desespera, pierde el control y termina ya por no incorporar el objeto. Aquí depende de la teoría del caso, de los demás medios de prueba, si fuese relevante o no. Es así, realmente para soportar, ¿no? Pero si no lo fuese, pues no hay problema. Pero si fuese importante, pues vean, perderían un medio de prueba importante, que fuese realmente crucial para superar el caso, Claro. ¿sí? Ahora, la semana que entra espero que veamos un poquito de contrainterrogatorio y más incorporación, pero aquí la idea es que vean cómo se va extrayendo la información. Son preguntas abiertas, el qué, cómo, cuándo, dónde. Vean la correspondencia que se tiene a cuando se plantea la formulación de imputación. Esto es cuando se genera, cuando se diseña el hecho, ¿sí? El hecho por el cual se formó la imputación, insisto, debe ser tan simple como lo que está nada más en amarillo, lo demás no me sirve. A veces se comete el error de decir en formulación de imputación, quiero sentar primero, señor juez, lo siguiente, que se tenga como antecedentes del hecho, y empiezan a narrar un montón de cosas. Y dicen, no, eso no es formular imputación, eso no sirve. Debes ir preciso a lo que representa el hecho que vas a probar, ¿sí? El núcleo concreto que guarda correspondencia. Según tú, esto es la relevancia con la clasificación jurídica. No meter de más. Lo otro te sirve para los detalles, ¿sí? Pero no es el punto central del hecho, sino más bien detalles que te servirán al momento de valorar los medios de prueba. Es como decir, a ver, es que no solamente me dio el núcleo del hecho, sino que me destacó estas circunstancias, estos detalles que me permiten advertir una veracidad o fortalecer la veracidad de ese testigo, considerando que también está este otro medio de prueba, como son los policías, que también me describieron esos detalles, Ah, ¿sí? Y esto es de acuerdo a las necesidades que se les van presentando, ¿vale? Cuando al formular imputación, insisto, tú fijas el tema procesal, es el objeto que va a ser materia de prueba. No puedes variarlo después, ¿sí? No lo puedes variar después, pero implica pues que nada más pongas lo que es relevante con relación a la categoría jurídica. Cuando tú te excedes, por ejemplo, en los supuestos cuando añaden, es que los antecedentes, el día 24 pasó esto, el día 17 pasó esto, el día 24 de este otro mes pasó esto, y después sueltan ya la parte crucial y le meten dentro de ello otras fechas. ¿Qué notarían en esos supuestos? ¿Sobre qué puedo vincular?
a proceso, solamente por los hechos por los cuales se formó la imputación, ¿verdad? Ujú. Si esos hechos son tan oscuros, son tan ambiguos, entonces, ¿por qué hecho voy a vincular si me dijiste como 5 o 6 hechos al formular imputación? Entonces, el juez, obviamente, al analizar eso, lo que tendría que hacer es no vincular a proceso porque yo no sé cuáles son los hechos por los cuales estás formulando imputación. Y si ese hecho, el juez, a mi modo de ver, indebidamente hubiese vinculado, llega a juicio, ¿por cuál hecho estás acusando? Así es. ¿Sí? Esto es, durante todo el procedimiento no le diste oportunidad siquiera de precisar su defensa. Y también la defensa, pues se vería como inadecuada. ¿Por qué? Porque era un error que se veía desde la audiencia inicial y no fue para hacer nada. ¿Vale? Ahora, ese hecho como tal, insisto, deriva de un derecho fundamental, la comunicación, ¿sí? Detallada, precisa, del hecho por el cual se realiza, del hecho que se le atribuye. Y es aquello sobre lo que igual va a plantear defensa. Entonces ponen concretamente esto. Cuando nosotros hablamos de los detalles, insisto, sáquenlos de ahí, porque eso es ya de la teoría de probatoria en cuanto a detalles. Pues podrás hacerlo, pero ya pensando en, en cómo se fortalecen esos medios de prueba. Y también buscando o pensando a futuro, de decir, a ver, es que el juez no solamente va a valorar los medios de prueba de manera simplista, sino que va a valorar cada uno en lo individual. Y después lo va a valorar de manera conjunta. Claro. Y entonces todo lo que yo extraiga ya como material probatorio, pues obviamente me puede servir para resaltar al juez la veracidad con la que se conduce ese testigo, la fortaleza que tiene este y la fortaleza que le dan los demás medios de prueba. Y eso igualmente de manera cíclica. ¿Vale? O sea, se fortalece. ¿Qué pasaría si en este hecho, por ejemplo, ay Dios, hay uno, voy a quitarlo. Bueno, ¿dudas en relación a esto? No, maestro. ¿No? No, creo que No. Ah, bueno. Ahora, jueces. Los jueces tienen que tener presente cuál es el núcleo. ¿Por qué? Bueno, las partes, las demás partes, las partes, perdón. Pero el juez lo tiene que tener presente. Este es el núcleo por el cual se acusa. ¿Vale? Y entonces eso le va a permitir tener presente para efectos de las objeciones que se lleguen a presentar. Si ya después, si de pronto me hacen preguntas que no tienen que ver con el hecho por el cual se formuló la imputación, pues entonces tendrán o ser impertinentes si es que los objetan por esa razón. ¿Sí? O sea, tiene las herramientas el juzgador, como también para llamarle la atención cuando concluye la declaración. ¿Por qué? Pues por faltar al principio de probidad, de acuerdo al 107. ¿Sí? O sea, entiendan esta parte, no es ni el interrogatorio ni el contrainterrogatorio es para que se luzcan las partes. Sí, ay, Dios, perdón. Sino que está en función de la teoría del caso de cada quien. ¿Sí? Ay, Dios, ¿qué pasó aquí? Deja de compartir. Ahí está ya. Bien. Entonces, ¿ven cómo todo está ligado? ujú. ¿Sí? La forma en la que se estructura, fíjense, ahorita estoy hablando del que pretende probar. Este es quien tiene la carga de la prueba, el Ministerio Público. ¿Quién formula la imputación? El Ministerio Público. ¿Quién fija el hecho por el cual se sigue el procedimiento? El Ministerio Público. ¿Vale? Y sobre ese hecho se sigue todo. Por eso se entiende que cuando yo manejo la formulación de imputación y lo planteo como debe de ser, nada más referido a lo que tiene relevancia con la teoría jurídica, al mismo tiempo establezco las proposiciones fácticas en materia de prueba y que van acordes a cómo yo vaya a desahogar los medios de prueba, que son preguntas abiertas a los que me ofrezca.
Y vean cómo cuando yo los desahogo va en correspondencia a la forma en la que yo integré el hecho, ¿sí? Esta es la teoría fáctica. Por eso no tiene vuelta, o sea, no tiene mayor problema. O sea, el problema es que no se hace adecuadamente al formular imputación. Y entonces, cuando llegan a juicio, pues se las ven muy difíciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque no saben qué preguntar. Y la otra parte, ¿qué implica? Si nosotros hablamos de la defensa, pues evidentemente va a estar listo para qué, para controvertir ya en objeciones las preguntas que le hagan a otra parte. ¿Qué es lo que tiene en principio? Fíjense cómo se invierte un poquito con la contraparte, ¿sí? Porque ella lo que va a querer atacar son los detalles para afectar la veracidad. ¿Sí se dan cuenta? Supongamos que se trata de la defensa, ¿sí? Ya pasamos el ejercicio de ese momento, pero ahora estamos con la defensa, ¿vale? Y la defensa lo que va a tratar de explotar son los detalles y buscar errores en los detalles. Si es que en el núcleo está fuerte. Y entonces yo le extraigo al testigo, yo como defensa, señor, ¿cómo iba vestida la persona? ¿Sí? ¿Así sería correcto? ¿De esa forma? Como defensa, Ajá. En contrainterrogatorio. pues sería mejor utilizar preguntas sugestivas, ¿no? Así es. O sea, por eso es el test. Entonces, si yo veo que está fuerte en lo que representa el núcleo, me voy entonces a los detalles. Señor, ¿es correcto que la persona vestía una playera roja? Perdón, una playera azul. Sí, me parece que sí, me parece que sí. ¿Es correcto que llevaba unos zapatos de vestir? Sí. ¿Llevaba pantalón de mezclilla, es correcto? Sí. ¿Y ahí qué hice? ¿Ahí qué hago? Se contradijo el testigo, ¿no? En la vestimenta. Sí, pero es la primera información que estoy sacando, ¿verdad? Claro. Sí, y entonces, ¿qué hago? Ahora vamos a ver con el testigo Armando. ¿Sí? Su señoría, solicito su autorización para aproximarme al testigo a efecto de evidenciar contradicción. Gracias. Señor, ¿cuántas veces ha declarado en relación a estos hechos? 2, con esta, Bien. ¿Ante quién lo hizo? ante el Ministerio Público. Si tuviera a la vista esa declaración, ¿la podría reconocer? Sí, claro. Muchas gracias. Solicito su autorización, su señoría, para aproximarme al testigo. Adelante, corro traslado. ¿Alguna observación? ¿Asesoría jurídica? ¿Ministerio Público? No. Señor, ¿qué es lo que tiene a la vista? Mi entrevista. Bien. No sea malito, por favor, en voz alta, lo que está subrayado, ¿lo puede leer? Sí, se acercó un sujeto de playera amarilla con tenis y bermudas. Bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué hice? Exploté los detalles, ¿verdad? Y aproveché la naturaleza del contrainterrogatorio con preguntas sugestivas. ¿Sí? Entonces, los detalles normalmente se invierte un poco, y lo que voy a hacer es, en el contra, lo que hacen en el contra normalmente es atacar a través de los detalles. ¿Por qué? Porque con esto buscas restarle fiabilidad al testigo. Claro. ¿Vale? Bien. Ahora, en el contrainterrogatorio, les decía, ni en el interrogatorio ni en el contrainterrogatorio lo pueden ver como una posibilidad de protagonismo. Su directriz, la necesidad, se los va a dar la teoría del caso. Por eso cuando hablamos de contrainterrogatorio, se les dice, a ver, no es de que forzosamente realices el contrainterrogatorio. Lamentablemente, y lo ven ustedes en audiencias, prácticamente siempre hacen contrainterrogatorio. Prácticamente siempre lo hacen. ¿Y eso qué implica? Pues nada más reiterar lo que ya dijo la persona. ¿Qué implica? Ratificar lo que ya mencionó. Haces un contrainterrogatorio y le preguntas exactamente lo mismo, que tampoco debe ser. Que estés
reiterar prácticamente lo que fue materia del directo. Señor Pancho, ¿a qué hora fueron los hechos? A tales horas. ¿En dónde fue? En esto. ¿Es cierto que le robó? Sí. 300 pesos, ¿es correcto? Sí. Dos de 200 y uno de 100, ¿es correcto? Sí. O sea, ¿qué estás haciendo? Pues nada más confirmando lo que ya te había dicho. Es un absurdo. ¿Sí? Entonces no se contrainterroga nada más porque sí. Se contrainterroga con sentido y el sentido se los da su teoría del caso. Las deficiencias que pueden haber encontrado, ¿sí? En las entrevistas, en las declaraciones previas. Eso es lo que van a explotar. En el caso de este ejemplo, que obviamente es muy, muy sencillo, que hicimos con Armando, evidencié la contradicción, manejé preguntas sugestivas y prácticamente mostré al testigo como no fiable para el juez. ¿Sí? Porque no se equivocó en una sola circunstancia, se equivocó en tres, ¿no? Y eso de tratarlo como equivocación, para efectos ya de valoración, pues me parece que no sería manejarlo como una equivocación, ¿verdad? Sino como falta de fiabilidad de el testigo. ¿Por qué? Porque si presenció los hechos, no es factible que se confunda en tres circunstancias concretas que vivió. ¿Sí? Sí, Entonces, el interrogatorio entonces va, sí, voy a arropar quizás información que me sirve a mi caso, ¿sí? O bien a mostrar inconsistencias del testigo, ¿vale? Evidenciar contradicciones y también puedo yo incorporar evidencia o incorporar documentales. O sea, también lo puedo hacer como también en el directo. Hay quienes dicen, no, es que no es la prueba del que lo ofreció y tiene que esperarse a que vengan el desahogo de los otros medios, o sea, por parte de la defensa, por ejemplo. Fíjense, a veces ofrecen los mismos medios de prueba, Ministerio Público y Defensa. ¿Y qué hacen? Dicen, no, pues es que como ahorita primero se desahogan los del Ministerio Público, ahorita que está desahogando este testigo Pancho, no me puedes incorporar evidencias tu defensa en contrainterrogatorio porque todavía no es el momento para que se desahogue como tuya. Entonces es absurdo. Es como suponer que se desahoguen dos veces los medios de prueba. Y eso no, es un absurdo, ¿no? Pero se llega a dar, o sea, lo llegan a hacer, ¿vale? Algo que a veces hacemos, bueno, yo lo hago, tú te das cuenta que están abusando en el ejercicio de los derechos en lo que atañe a la litigación, ya sea en interrogatorio o en contrainterrogatorio. Tú no te puedes meter. O sea, tú no puedes decir esa pregunta es impertinente o esa pregunta es sugestiva, esa pregunta es conclusiva. No lo puedes hacer, porque sería tanto como si el juez realizara objeciones de oficio. Eso no es. Cuando tú percibes ilegalidad, no puedes intervenir ciertamente en el interrogatorio, pero sí una vez que concluye el mismo, sí puedes llamar la atención al litigante y llamarle para que atienda al principio de probidad que contempla el 107, ¿sí? Pero no antes, no mientras está actuando, no durante el interrogatorio, ¿sí? una Primero, pregunta, maestro. sí, Perdón, aprovechando este tema, si pues con dolo o por falta de técnica, una de las partes eh, ventajosamente hace preguntas que no debería, tampoco puede uno intervenir. Le pongo un ejemplo, al momento de apoyo de memoria o superar o evidenciar contradicción, la parte que hace el ejercicio le dice, ahorita le estoy enseñando su declaración y no, y no objeta la otra parte, no dice nada. No puede uno ahí intervenir. no. O sea, a veces sí les puedes decir, ¿no? A ver, por favor, ciñase a la estrategia de litigación. Pero yo creo que ahí no sería factible porque sería tanto como si usurparas la posición de una de las partes. Ahí el riesgo que corren, ya en un ejemplo o un criterio muy extremo, sería que se incorporó de manera indebida, ¿sí? Pero aún así,
creo que sería muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque se trataría de una prueba admitida y no se controvirtió que él lo conociera, ¿vale? Por ejemplo, antes de eso tú extrajiste la información para que te dijera que había declarado antes, cuándo lo había hecho, ante quién lo había hecho, ¿sí? Entonces ahí no tendría mayor problema, ¿sí? No tendría mayor problema. Entonces, ¿viste? Pues se desahoga y ya. Pero al final, creo yo sí lo hago, sí, sí les llamo, sí llamo la atención. ¿Por qué? Porque se está faltando al principio de probidad. O sea, no puedes abusar del derecho, no se puede abusar, ¿no? Tampoco el juez puede abusar de sus facultades, obviamente, ¿no? Y si era un abuso de sus facultades, intervenir en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio. Pues está limitado, ¿sí? Y sobre la apreciación de los medios de prueba, pues para eso no solamente es el medio de prueba en sí, sino, insisto, es en lo individual y también de manera conjunta. De manera que al final digas, a este le doy este peso y estos los descarto, ¿vale? Sí, maestro, gracias. Bueno, no sé, alguna otra duda que tengan por ahí, algún comentario. Maestro, respecto de las dos jurisprudencias que acaban de salir, en cuanto a que la víctima tiene que estar, más bien el juez eh, tiene que desahogar la prueba, el testimonio de la víctima de frente, viéndola, y no como anteriormente se hacía, Yo estoy cuando, de acuerdo, en tratándose de delitos de violación, secuestro y... yo estoy de ¿no? acuerdo en eso. O sea, es que para mí, por ejemplo, yo lo que hago, ahorita ya no he tenido de ese tipo, pero cuando recién empezamos con mis amigos, mis hermanos, era lo que hacíamos. O sea, pensamos en la mediación y dice, oye, nos pueden pretender afectar en ese sentido. Y lo que hacíamos era, por ejemplo, si se trataba de niñas, niños o delitos de esta naturaleza, es, a ver, respetando el principio de mediación, nos trasladamos al lugar, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? En el video, ¿sí? Dices tú, a ver, ¿cómo se dice? Se disipa la imagen, ¿no? Se difumina. Así es. Sí, pero primero llegábamos, ellos de manera que vean que estamos ahí, ¿vale? Y la persona, ya resaltamos que se trataba de la persona, en fin, de que se trataba del testigo de referencia, ¿no? Y entonces lo desahogábamos ahí mismo. Entonces nunca corrimos riesgo por ese lado. O sea, yo creo que eso es lo correcto, porque sí es cierto. O sea, se afecta la inmediación. Es como, a lo mejor es muy extremo decirlo, pero es como cuando aducen a, a los jueces sin rostro, ¿no? O sea, si no me conoces, difuminas, dices, oye, pues ¿cómo sé si hay algún impedimento, si me garantiza o no la imparcialidad, ¿sí? Y es algo parecido. Pero entonces bastaría con que la sala en donde se encuentra la víctima no estuviera difuminada la imagen. No, no. A ver, cuando se trata de eso, es que no es el hecho de que, si te das cuenta en los criterios, no es que se afecte en lo que atañe a las otras partes. Es decir, no, es que se difumina la imagen, no. Lo que se afecta es la inmediación del juez, porque el juez se queda en una sala y la otra persona está en otro lugar. ¿Eh? Entonces lo que hace el juez es, no, yo me traslado ahí, garantizo que se trata de la misma persona, fue identificada, etcétera, etcétera, y se desarrolla. ¿Por qué? Porque el sentido que tiene el hecho de que no sea visto es garantizar también la seguridad de la persona. Entiendo. ¿Sí? Pero entonces sí amplías tú las medidas de seguridad para ello. Entonces el juez se traslada a A la sala, a la sala donde está la víctima. ajá, sí, así lo hacemos nosotros, bueno, así lo hacíamos. De hecho, manejamos dos cosas, fíjate. Una era, o se difumina,
Y la otra es, no, ya vimos que se trata de la misma persona y lo que hacíamos era que se volteara. Y estamos ahí, ¿sí? Ok. Y va desahogándose. Y ahí estamos, ahí mismo se ve cómo le estamos, cómo les hacen las preguntas y nosotros estamos también con el micrófono interactuando con quien está haciendo las preguntas. Adelante, abogado. Su siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Objeción, adelante. O sea, pero están viendo que tú estás ahí con el medio de prueba. Ya. ¿Sí? Sí, Pedro. Una duda, señoría. Oye, ¿qué sucede o cómo le hacemos para cuando hacemos el contra y efectivamente, como lo han dicho los compis, hay un testigo en sala protegida y obviamente no puedo hacerle ejercicios para evidenciar contradicción porque pues de aquí a que le pasan mi papelito a la entrevista, pues no sé cómo hacerle, cómo se le haría ahí, amigo. No, así lo hacemos. De hecho, lo que, a ver, vas a evidenciar contradicción y sí, se pasa. Es esto lo que quiere que sepa bien. Y se traslada. A veces lo hacíamos con el mismo encargado de sala. Y se llevaba, no importa, se traslada. Y ya Ah, se ok, hacían las preguntas desde acá. A ver, vea detenidamente lo que tiene a la vista. Sí, es mi declaración, ¿por qué la reconoce? Se realiza lo mismo, no tiene ok, mayor ok. problema. ¿Sí? Ah, ok, Ahora, ok. también para garantizarles a las partes, les decimos, a ver, tenemos personal de la unidad de gestión, resguardando el lugar, observando que nadie se comunique con ellos, están solos y vamos a estar nosotros con ellos. Y ya nos trasladamos, ¿sí? Y sí, llevamos Ok. dos, tres, sí. Una era que mandaban, sí, bueno, ya llevaban para hacer el ejercicio, pero sí, no tiene mayor problema. Yo creo que no tiene mayor problema. O sea, ordenas que se realice de esa manera, tú estás ahí, garantizas que se realice el ejercicio de manera adecuada, que no se dé ventaja, y listo. Ok, ok, ok. Otra cosa que a veces hacíamos, Armando, Sí, era en relación a los abogados. Eh, ahí, bueno, ahí tuvimos una controversia muy sana, este, de que fueran los abogados para que vean que se trataba exactamente de la persona que era el testigo que se iba a deshogar. O sea, que verificara la identidad. Entonces, una, nosotros la garantizábamos y ellos también se tenían la certeza que se trataba de la misma persona. Y ya se continuó. Entonces ahí no se afecta nada, ¿no? ok. Ahí también consideren cuando se trata de niñas o niños o delitos de impacto, que puede ser de impacto a la integridad, por ejemplo, psicoemocional, también, o con psicólogo, o psicóloga que pueda auxiliar en determinado momento, que apoye también para contención, a veces se requiere trabajadora social, ¿sí? Eh, Cuando se trata de personas con algún factor de vulnerabilidad o que tiene alguna discapacidad de la índole que fuese, también tenemos que apoyarnos con él, o sea, de los ajustes que se requieran. ¿Sí? Ok. ¿Vale? Sí, No me sé, queda. alguien más que desee preguntar algo, algún comentario. Si vieron la relación que se tiene cuando se formó la imputación, esa teoría fáctica, las afirmaciones que hay, el cómo se integra y cómo se relaciona de manera directa con lo que representa el interrogatorio directo. O sea, el qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, lo encuentran ahí, pero tiene su sentido también en quién tiene la carga de la prueba. O sea, ¿quién propuso el hecho? El Ministerio Público. Él tiene la carga de la prueba. Bien. Entonces, sus medios de prueba, en directo, pues obviamente se van a sobre esa misma tónica. Preguntas abiertas que se corresponden a la forma en la que integraste tú el hecho. ¿Vale? Si eso se tuviese realmente en cuenta, no tendrían formulaciones de imputaciones tan absurdas, ¿no? Si ustedes transcriben, que a veces me pasa, estoy transcribiendo, estoy anotando, y digo, no puede ser. 8 hojas escribiendo
para una formulación de imputación. Si me estás diciendo que es un fraude porque el señor les dio un terreno y a la postre resultó que no era de él, pues pues eso es lo que interesa. Efectos de relevancia con la teoría jurídica. Todo lo demás que me tienes que meter, y todo lo demás tiene que ver ya con los detalles que vas a extraer, ¿no? Sí, a veces se avientan media audiencia nada más para las calles en lo que, en este caso, por ejemplo, que se abocan a la persecución los policías Sí, y lo siguió por la calle de Huichaco, de Huica, Hui- Hui- Huichecol, se me ocurrió. de Huachicol, perdón, de Huachicol y después dio vuelta en Reforma y después volvió a seguirse por Río Elba, y se avientan así todo el recorrido o también en los cateos se centran más en lo que Así originó es. el cateo que en el hecho, ¿no? De hecho, fíjense, del cateo, debe formar parte de la formulación de imputación. Dice, si en fecha tal se realizó una diligencia de cateo que fue ordenada por el juez fulanito de tal y se acompañó para la ejecución de este Ministerio Público con un experto, con un policía experto para la identificación de anfetaminas y con estos policías y con estos otros peritos. Se introduce, tocan la puerta, nadie sale, vuelven a tocar y finalmente pues se ingresa, se nombra un testigo antes de ello, ingresamos y al lado derecho se encuentra esto, al lado izquierdo se encuentra esto, ubicamos la vivienda número tal, vimos una persona que corre, se mete a un cuarto, vamos siguiéndola, ingresamos y encontramos en la mesa 20 kilos de marihuana. O sea, ¿qué es lo que te interesa para efectos de la posesión? Que tuviera bajo su disposición, Sí, su radio de disposición el ¿qué narcótico. carambas me interesa todo lo demás, ¿no? Sí, Fíjense qué interesante. Tú lo pusiste, MP. Vas, órale. Y va a declarar el policía. O va a declarar el MP que los que ejecutaron el cateo, ¿no? Ser Ministerio Público. Usted no nombró los testigos antes de entrar, ¿es correcto? No. Los nombró una vez que ya estaba adentro, ¿verdad? Sí. O los nombró una vez que terminaron, ¿es correcto? No, pues sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es mi teoría del caso ahí como defensor? Destacar que el cateo no surtió las formalidades que se requieren para ello y por ende destacarlo como ilícito y por lo tanto todo lo demás es ilícito y no lo puedes tomar en cuenta, ¿no? ujú, sí, Pues los errores por no plantear una teoría del caso adecuadamente, ¿no? El hecho, si acaso, porque tendrías que destacar quizás la razón por la cual ingresaste, ¿no? El día fulanito de tal, aproximadamente a las tales horas, se ejecutó una orden de cateo y al desarrollarlo se encontró precisamente en la vivienda 7 que es habitada por el acusado Pancho López, en la mesa, 30 kilos de marihuana. O sea, pues ya, ¿qué más? Sus 30 hojas, sus 15 hojas se reducen a de hoja, y es lo relevante. Lo demás ya, si acaso sería para detalles, si es que interesa realmente su teoría del caso, ¿no? Ahí lo que hago, Armando, sí les pido que se concreten a lo que representa la formulación de imputación, ¿no? Por ejemplo, a veces te hacen referencia también al acta circunstanciada dentro de la propia formulación de imputación, pues está mal, ¿no? Pero bueno, pues fue un gusto platicar con ustedes, les agradezco muchísimo su paciencia. De veras, con todo gusto, participen, denme comentarios, yo estoy a sus órdenes. Me gusta mucho esto, es como, es algo nuevo, de veras para mí, pero me gusta, me está gustando muchísimo, y sobre todo porque es un placer para mí compartir un poquito y nutrirme también de lo que ustedes, pues, tengan a bien, darme, ¿no? Entonces, les agradezco mucho. Nos vemos entonces, yo creo, el martes, esperemos, primero Dios. Y bueno, un gusto. Les mando un abrazo a todas y a todos. gracias, Gracias. maestro. Gracias, maestro, le agradezco. Pasen buenas noches a todos. Gracias, Muchas maestro. gracias, Que esté doctor. bien. Hasta luego. Gracias, maestro. Luego, Pepe. Gracias, maestro.